Y ahora las previsiones del FMI, ¿no? Sí, ¿y qué significa esto para todos los argentinos, ¿no? Para este 2016, para el próximo año, de todo eso nos va a hablar Julián Guarino. Julián. ¿Qué tal? Bueno, no estamos bien, pero vamos bien. Este sería el resumen del Fondo Monetario. Yo escuché esa frase. Vos sabés que sí, a mí también. Yo no sé, alguien me la sopló acá cuando estaba entrando al estudio. Escuché, sí. Bueno, sí, es lamentable, pero la decimos de nuevo, porque la realidad es que resume perfectamente bien lo que opina el Fondo de la economía argentina, tanto lo que va a pasar este año como lo que va a terminar pasando, esperemos, el año próximo. ¿Por qué digo esperemos? Porque durante este año lo que dice el Fondo Monetario es, señores, van a estar en recesión. Y uno dice, bueno, chocolate por la noticia, porque la verdad que ya estamos en recesión desde hace tiempo y hay estancamiento económico y no hay crecimiento en el mercado de empleo. Es decir, hay un cuadro de situación que el Fondo Monetario puntualmente lo que marca es que esto se está dando y que va a durar durante algunos meses más. Ahora, hay economistas dentro de lo que es este organismo que lo que dicen es, atención, porque hay otros movimientos que se están dando dentro de la economía que tendrían que empezar a arrojar un crecimiento hacia mediados del año que viene, que terminaría arrojando o terminarían dando un resultado positivo, sobre todo a fines del año 2017. Vamos a ver lo que son las previsiones y lo que son los detalles que dio a conocer en el día de ayer el Fondo Monetario, no porque vaya a suceder, digamos, porque el fondo a veces peca de optimista, a veces peca de pesimista y a veces peca de indiferente directamente, pero en general lo que se ve ahora es que hay, lo que en economía se llama un view. ¿Qué es un view? Es una proyección. Fíjense, Argentina, una caída del 1,5%, que esto es lo que están marcando también las consultoras privadas. Cuando se evalúa cómo está yendo la economía, dicen, mira, este año podemos decrecer, podemos tener una recesión del 1 o del 2%. Este es el primer dato. Ahora, si vos te trasladás al año 2017, lo que dice el fondo es, bueno, pero fíjense que en el año 2017 el crecimiento puede ser muchísimo mejor, al punto tal de llegar al 2,8%. Este es el dato que el Fondo Monetario piensa que va a tener la Argentina de crecimiento el año próximo. Julián, yo lo contaba hoy más temprano y hablaba del crecimiento de 2015, ya que está el crecimiento de PBI que estaba estimado en el 2,1%, ¿no? Sí, sí. Digo, para tener un parámetro de a cuánto se desciende de ese 2,1%, bueno, como la última estimación antes de que asumiera el gobierno. Claro, claro, obviamente, sí. Estamos hablando de una economía que tenía determinado tipo de restricciones, donde obviamente, digamos, el esquema en el cual funcionaba esa economía está claro que no es el mismo que pretende el gobierno imponer en este caso. Es decir, obviamente hubo un ajuste de tarifas, tuviste una devaluación tras la salida del cepo cambiario, las medidas que siempre de alguna manera traemos a colación y que es lo que termina impactando mucho más fuerte en una economía que ya traía inflación de hace varios años y donde la recesión sí dio origen a mediados del año pasado. Esto hay que acordarse también. La recesión no es, o al menos no tiene un inicio este año, tiene un inicio el año pasado, sobre todo en el sector industrial, que ya se veía afectado ¿por quién? Por Brasil. Y a propósito de Brasil, ¿qué dice el Fondo de Brasil? ¿Por qué? Porque Brasil también juega para la Argentina. Es muy relevante. Bueno, Brasil, una caída, fíjense, del 3,3% este año. El doble prácticamente, y un poquito más también de lo que es la caída de la Argentina. Es decir, la economía de Brasil se está achicando muchísimo, pero lo que dice el fondo, y esto por ahí es un dato alentador, es que Brasil va a crecer 0,5% el año próximo. Yo diría más bien que Brasil va a dejar de crecer. Este es el dato central. Claro. Se frena la caída de Brasil después de varios años de achicamiento de lo que es su economía, su estructura económica. Entonces, por un lado, lo que son las perspectivas de crecimiento para la economía argentina, atadas muy probablemente a lo que es la evolución de Brasil, y obviamente también lo que dice el fondo es, bueno, atención, porque lo que estamos viendo, y lo vamos a citar en forma textual, es una política macroeconómica coherente y creíble, dice el fondo, pero al mismo tiempo dice que ha tenido un impacto totalmente adverso en la actividad económica y sobre todo en el corto plazo, lo que ha sido por un lado el ajuste de precios relativos, esto es la devaluación y el aumento de las tarifas y lo que eso termina implicando, y dice, se ha acelerado la inflación y también se ha caído mucho el consumo privado, digamos, todos pronósticos que ya hemos visto, que digamos, ya esto no es un pronóstico, de hecho es una realidad, pero lo que dice el Fondo Monetario es, bueno, si la Argentina, y acá viene la receta, pues siempre el fondo te da una receta, si la Argentina modera la inflación, estimula el gasto. Esta hace unos años no la tenías, digamos, esta es nueva. La de estimular el gasto es casi un ayornamiento, digamos, es un 2.0 esto, porque hasta hace unos años estimular el gasto era mala palabra para el Fondo Monetario. Claro, no se incluían las recomendaciones. Claro, porque es lo que se llama una política contracíclica, es decir, vos tenés una economía que se achica y se supone que alguien tiene que poner la plata para que eso reactive. Si la gente no pone, si el sector privado no pone, si las empresas no ponen, termina poniendo el Estado, ¿no? Y un poco lo que dice el fondo es, bueno,
la verdad que si están cayendo en lo que es la actividad económica y no hay reacción, lo que creemos es que si se modera la inflación, que esto por ahí termina ocurriendo hacia fin de año, se estimula el gasto, lo dice gasto público, pero eso obviamente que hace referencia al gasto público, y se reducen las tasas de interés, que bueno, que también viene teniendo lugar, es decir, tanto lo que es la moderación en la inflación como la reducción de las tasas de interés es algo que está operando en la economía, lo que falta es que alguien ponga la plata y por eso el fondo dice, miren, si alguien pone la plata, esto levanta, ¿no? Esta es un poco la recomendación que da, veremos que tiene lugar, pero en general lo que dice es, bueno, atención porque muchos de los pronósticos que se ha puesto el gobierno, estaba leyendo recién un extracto que dice, hay que ver si se cumplen lo que son las metas fiscales. ¿Qué son las metas fiscales? Que vos querés achicar el gasto porque venías gastando mucho. Y la realidad es que lo que hoy se está evidenciando es que el gobierno no está pudiendo achicar el gasto. Es decir, que la promesa de comienzos de año de vamos a bajar el déficit no se está cumpliendo. La pregunta es, bueno, ¿no se va a cumplir y al mismo tiempo por qué? ¿Porque van a tratar de reactivar la economía? Bueno, si es así, ¿vale la pena o no cumplir el objetivo de achicar el déficit para tratar de reactivar la economía? Julián, mientras tanto, Sí. Perdón, ibas a agregar algo más, No, porque no. iba a preguntar por el dólar y por el presupuesto para el año próximo, Sí. para saber los detalles, pero no sé si querías agregar algo más. No, me parece oportuna la mención del presupuesto, porque, a ver, ¿a ustedes les gustan los libros de ciencia ficción o de ficción? Sí, a mí también Sí. me encanta y el presupuesto es el primero que me gusta, porque la realidad es que desde los últimos años jamás se ha cumplido el presupuesto. Sí, es verdad. La pregunta es por qué se cumpliría este año y en todo caso el dato central ahí es, bueno, ¿qué está viendo el gobierno que puede pasar con el dólar, con el crecimiento económico, por otro lado? Es decir, hay ahí una pelea bastante importante entre lo que son las proyecciones que hace el gobierno y la verdad que hay una intención también velada en todo esto de transmitirle seguridad o transmitirle cierta cautela a la gente. Es decir, miren, la verdad el dólar no se va a disparar demasiado. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que dice el gobierno es, yo estimo para el año 2017, a ver, se está discutiendo, de hecho todavía no está firmado, pero lo que ha trascendido es que se va a estimar para el año próximo en promedio un tipo de cambio de referencia de 16 pesos con 50 por dólar. 16 pesos con 50 por dólar es el tipo de cambio promedio para todo el año que el gobierno estima. Y si decimos promedio, significa que una parte del año puede estar por encima, pero otra parte obviamente tiene que estar por debajo para que te dé el promedio. Sí. ¿No? Entonces, arriba de 16,50 y abajo de 16,50. La pregunta es, ¿y cuánto está cotizando hoy? 15 pesos con 27, 15 pesos con 30. ¿Cuánto hay de devaluación en el medio? Yo te diría entre 8 y un 10% para llegar al promedio. Puede ser un poquito más, un 15 o un 20%. ¿Esto qué significa? Significa que si las previsiones de inflación y las de devaluación son correctas, lo que vamos a tener es una inflación mayor a lo que va a ser la devaluación. Es decir, que el dólar va a estar más cerca del peso a lo largo del próximo año. Esto obviamente puede llegar a traer aparejado algún reclamo del sector industrial, sobre todo, que necesita un tipo de cambio bastante competitivo para poder exportar, pero al mismo tiempo me parece que trae cierta tranquilidad, si se quiere, en función de que en muchos aspectos, tanto el gobierno anterior como en este momento, utilizan el tipo de cambio para tratar de bajar lo que son las expectativas de inflación. Cuando se dispara el tipo de cambio, la inflación ajusta y el precio final de los productos en pesos en muchos casos sube. Pero si a vos te dicen, mirá que el tipo de cambio va a estar planchado, tu expectativa de inflación es más baja y las posibilidades de que vos, como empresario, termines decidiendo ajustar los precios en pesos, también se reduce. Entonces, me parece que acá hay, por un lado, el deseo del gobierno de mantener un tipo de cambio planchado sin que nadie le pida que devalúe un poco para tratar de compensar lo que es la inflación. Y por otro lado, el mensaje del gobierno que dice, señores, yo no pienso devaluar a lo largo del próximo año, y uno ahí podría introducir algún tipo de duda porque está claro que se está especulando con mantener prácticamente planchado el tipo de cambio, lo que te podría generar un atraso cambiario hacia fines del año próximo.